Bueno, entonces continuando con esto de la representación de sistemas en espacio de estados, pues vamos a ver ahora directamente ya el modelado de sistemas eléctricos. Para los sistemas eléctricos conocemos la ley de Ohm, básica y simple, que es que el voltaje es igual a la corriente por la inductancia, por la resistencia, ¿no? Corriente por resistencia es igual a voltaje. Lo que vieron ahí en sus clases de análisis de circuitos de corriente alterna es que el voltaje que se acumula en una inductancia, si el voltaje es variante en el tiempo, pues será función de la corriente por la inductancia. Y en el capacitor, el voltaje pues será el inverso del capacitor por la integral de la corriente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el capacitor va acumulando voltaje y respecto a la inductancia, pues la inductancia se opondría a los cambios de corriente. Es decir, la operación inversa para la inductancia sería que a través del voltaje aplicado, si nosotros quitamos la derivada y hacemos la integral del voltaje, la inductancia acumularía corriente y el capacitor acumularía voltaje. ¿Okay? La corriente pues sería entonces el despeje con respecto a la resistencia, pues el voltaje entre resistencia. Para la inductancia, pues la integral del voltaje por el inverso de la inductancia. Y para el capacitor sería la derivada del voltaje por la capacitancia. ¿Okay? Bien, cuando ustedes analizan circuitos de corriente alterna, y ese es el enfoque que se le da para el modelado de sistemas de control, bueno, en específico a los circuitos eléctricos, pues utilizamos la definición de impedancia, ¿sí? Pues el voltaje en un circuito de corriente alterna es la impedancia del elemento en el que estemos midiendo por la corriente que circule a través de él. ¿Okay? Aquí vamos a hablar en la impedancia en términos de Laplace. Entonces, todo lo que tengamos en la ecuación, en la igualdad de la ecuación, lo vamos a agrupar, y que sea distinto a la corriente lo vamos a agrupar como impedancia. ¿Okay? Y la impedancia pues simplemente es el voltaje entre la corriente, ¿no? En términos de bloques, nosotros aplicamos una corriente en una impedancia y nos genera pues un voltaje. ¿Okay? Bueno, aplicando transformada de Laplace a todas las relaciones y recordando las transformadas que vieron por ahí en sus clases de ecuaciones diferenciales, pues pasamos directamente a Laplace las funciones que son dependientes del tiempo, es decir, Bt pasa como Bs, la resistencia al ser una constante, ya sea en el dominio de la frecuencia o en el dominio de la corriente directa, por así decirlo, o en el tiempo, la resistencia es constante, simplemente la multiplicamos por la corriente en Laplace. Posteriormente la inductancia, pues convertimos el voltaje que era función del tiempo a Laplace igual a L, que es constante, y S por I se representaría como la derivada de la corriente, ¿sí? La transformada de una derivada sin condiciones iniciales. Posteriormente veríamos el voltaje del capacitor, que sería la transformada de la corriente, de la integral, perdón, que sería la integral de la corriente, y de S sobre S por el inverso del capacitor. ¿Ok? La impedancia en estos términos, pues simplemente hay que hacer el despeje, ¿sí? Si impedancia era voltaje entre corriente, pues de aquí deducimos que la impedancia es la resistencia, simplemente pasamos dividiendo. La impedancia para la inductancia será Ls, ¿sí? Pasamos dividiendo la corriente, y la impedancia para el capacitor será 1 sobre Cs al pasar dividiendo la corriente. ¿Okay? Y estas tres representaciones son las que vamos a estar utilizando para esta parte del modelado de sistemas eléctricos. ¿Okay? Vamos a hacerlo a partir de Laplace y, como lo habíamos visto aquí, vamos a llegar a una función de transferencia, la cual vamos a convertir a alguna forma canónica de nuestra elección.
¿ok? Entonces vamos a encontrar la función de transferencia del circuito, vamos a utilizar alguna forma canónica y vamos a obtener la representación en variables de estado de dicho modelo, ¿ok? O de dicho sistema eléctrico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Bueno, en lo que respecta a las operaciones entre resistencias en serie y paralelo, o impedancias mejor dicho, se utilizan los mismos conceptos que cuando tenemos resistencias en un circuito de corriente directa. Si tenemos impedancias en serie, la impedancia total del circuito pues será la simple suma de las impedancias, ¿ok? Y cuando tenemos impedancias en paralelo, pues como lo dicta el paralelo de resistencias, será el inverso de la suma de los inversos de las impedancias, ¿ok? Esto no cambia en ninguna de las concepciones de corriente directa y se aplica de igual forma en corriente alterna y lo aplicaremos igual de esta forma para el modelado de los circuitos, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con este circuito serie, que es un circuito RLC. Tenemos nuestra resistencia, nuestro capacitor y nuestra inductancia. Nos está indicando el voltaje de salida en el capacitor, ¿ok? Bueno, vamos a aplicar, digamos, de manera abstracta y entre muchas comillas, así muy grandes, transformada de Laplace al circuito que tendríamos en función de voltajes del tiempo, y luego lo vamos a pasar a las variables de Laplace, y es decir, todos los elementos vamos a obtener sus impedancias equivalentes, ¿ok? La impedancia de la bobina, la impedancia de la resistencia y la impedancia del capacitor. En este sentido y por la numeración de las impedancias, el voltaje que se está requiriendo es en la impedancia Z3, sin olvidar que es el capacitor, ¿ok? Bueno, podemos utilizar el análisis que nosotros queramos, podemos utilizar análisis de mallas, podemos utilizar el divisor de voltaje, lo que nosotros queramos, ¿ok? Y la metodología de análisis de circuitos que nosotros sepamos aplicar de manera más directa, sencilla para nosotros, ¿ok? Aquí no va a ser de que háganlo por aquí, háganlo por allá, no. Apliquen la metodología de análisis que ustedes quieran, sepan y manejen. El chiste es obtener la representación, ¿ok? Bueno, las impedancias del circuito. Pues Z1 representa la bobina, o la impedancia de la bobina, que sería LS. Z2, que sería la resistencia, su impedancia pues es la simple resistencia. Y Z3, que es el capacitor, sería 1 sobre CS. ¿Ok? Vamos a aplicar la fórmula del divisor de voltaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me gusta, porque es más sencillo de utilizarla, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes quieran como justificación. La fórmula del divisor de voltaje, cuando tenemos un circuito serie, para calcular el voltaje en un elemento, pues es el voltaje de entrada por el elemento en el que nosotros queremos calcular el voltaje entre la suma de las impedancias, sería en este caso, ¿sí? Que sería la impedancia total del circuito. Nos vamos a la relación y tendríamos que el voltaje que buscamos es en el capacitor o en la impedancia del capacitor por el voltaje de entrada entre la suma de las impedancias. Sustituyendo los valores tendríamos 1 sobre CS por el voltaje de entrada entre las sumas de las impedancias. De aquí en adelante simplemente hay que utilizar toda el álgebra que nosotros conozcamos, considerando como variables la S y los demás términos como constantes, ¿ok? Hacemos la suma de las fracciones, pasamos multiplicando el término CS a LS y también a la resistencia, ¿sí? Y queda como común denominador CS. De ahí multiplicamos S por S, S cuadrada y dejamos los términos LC agrupados a la izquierda. RCS se queda igual, más 1.
y simplemente pasamos dividiendo CS al voltaje de entrada, y como tenemos denominadores iguales, al tener denominadores iguales en una fracción, pues simplemente se eliminan. Al hacer la regla del sándwich, pues simplemente si los podemos visualizar, pues los eliminamos, y nos quedaría que la función de transferencia de este circuito es 1 sobre LCS cuadrada más RCS más 1. ¿Ok? Y bien, ya hasta aquí tenemos nuestra función de transferencia del circuito. ¿Qué es lo que sigue después de obtener la función de transferencia? Pues es agarrar la función de transferencia y transformarla a espacio de estados. Vamos a utilizar la forma canónica controlable. ¿Por qué? Porque se me antoja, me gusta la forma canónica controlable, su distribución de parámetros, y es la que más sé utilizar, ¿no? Entonces la voy a utilizar. Ustedes si dicen, ah, no, yo voy a utilizar la forma canónica observable, es válido, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para utilizar la forma canónica controlable? Identificar los parámetros de los coeficientes del polinomio del denominador, que serían los que están por aquí, ¿sí? Los AN, y los coeficientes del polinomio del numerador. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que la S de mayor grado debe de tener constante 1. Vámonos al ejercicio. Si la S de mayor grado debe de tener constante 1, ¿qué es lo que debería de hacer aquí? Si tengo LC multiplicando a S cuadrada, que es la S de mayor grado. ¿Qué debo hacer para quitar LC de la S cuadrada, jóvenes? ¿Qué operación matemática? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Sí? Una división, dividir todo entre 1 sobre LC, ¿sí? Para poder eliminar esta LC de aquí. Si divido todos los términos de mi función de transferencia entre LC, va a quedar la S con una constante 1, ¿sí? Y si no me equivoco, por aquí creo que me había equivocado. Ajá. Y de una vez, porque creo que este error lo traigo arrastrando desde hace mucho, dejen modificar eso, esa grabación. Bueno, ya corregido el error, quedaría al dividir RC sobre LC, que sería este término, R sobre L. Y ahora sí ya está correctamente la función de transferencia, ¿sí? Ahora lo siguiente es tomar e identificar los parámetros. Como les decía, voy a utilizar la forma canónica controlable. Y de la función de transferencia que hay que identificar, jóvenes, pues, a ver, déjenme buscarla. Okay. A1, A2, A3, hasta N. Aquí pues vamos a tener A1 y A2, ¿sí? Y en el numerador, como está una simple constante, pues vamos a tener Bn, ¿ok? No olvidar que Bn pasa por aquí, acá. Bn, que sería el primer elemento de la columna de la matriz C, y todos estos elementos, como no existe Bn-1, Bn-2, ni B1, y pues obviamente mucho menos B0, todos los elementos de la matriz C, ¿sí? ¿Qué pasó? Creo que nada. Bueno, el único elemento que existiría en la matriz C sería Bn, ¿ok? Bueno. Ay, ¿qué pasó? Ah, le quité a un alumno por error, a César. No sé qué está pasando aquí, esta cosa del Meet. A ver. Ah, entonces les decía que el único elemento que va a existir en la ecuación de salida va a ser Bn, ¿ok? Bueno, regresamos al ejemplo. Hay que estar dándole vueltas. Y recordando, este término va a ser Bn, por aquí va a ser A1 y por aquí va a ser A2, ¿ok?
pues vamos a construir la forma. A1 pues sería R sobre L, y aquí se tenía correctamente la presentación. A2 será 1 sobre LC, y B2 será igual a 1 sobre LC. Vamos a construir las matrices, ¿ok? Como es un sistema de segundo grado, vamos a tener dos estados. Acuérdense que de segundo orden. Acuérdense que el orden del sistema, aquí pues lo tenemos identificado por el grado del polinomio del denominador, generará el número de estados que nosotros vamos a definir en nuestro sistema, ¿ok? Por lo tanto, en el primer renglón, si seguimos la forma canónica controlable, pues tendremos 0 y 1. Recuerden que esta submatriz que estará arriba de los parámetros del sistema es una matriz de orden n-1. Como 2 es el orden del sistema, pues n-1 es 1, pues será un simple 1, un escalar. Posteriormente, acomodamos los parámetros desde menos a n y menos a 1. Vamos así en orden descendente. Menos a n, menos a n-1, menos a n-2, hasta 1. ¿Cuál es la ventaja de las formas canónicas? Que son como una receta de cocina que ya tiene un orden predefinido. Multiplicamos la matriz A por el vector de estados, x1, x2, y ponemos la matriz B, que si recuerdan es un vector de ceros, y en el último un 1, y ponemos como U el voltaje de entrada, que sería VI de T, o le podemos poner U de T, como ustedes quieran. Sabríamos, o deberíamos de tener en mente que U de T sería igual a VI de T, ¿ok? Cualquiera de las dos notaciones que ustedes quieran utilizar. Y bien, el voltaje de salida o la salida del sistema es el voltaje que me está marcando el ejercicio, ¿sí? VO, esa va a ser mi salida. Y VO, ¿a qué es igual? Pues sería igual a Y, que sería igual a B2, que sería Bn, 1 sobre LC, 0 por X1 y X2, ¿ok? Y con esto terminaríamos la representación, o el modelado, mejor dicho, en espacio de estados de ese circuito RLC, ¿ok? Nos podemos dar cuenta que el voltaje de salida será función de el inverso de L por C por el estado X1. ¿Sí? ¿Podríamos cambiar la representación? Sí, podríamos cambiar la representación. ¿Qué les voy a pedir? Que hagan ahorita como ejercicio. Van a agarrar la función de transferencia y la van a convertir a Laplace. Al tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar, o bueno, ahorita lo hago yo. Ya a ustedes les dejo el segundo ejercicio para que hagan eso que voy a hacer. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Vamos a abrirlo un poco más. Y voy a escribir la función de transferencia. Ya, ok. Y listo. Vamos a insertar esta ecuación. BO de S igual a frac que es 1 sobre LC que sería R sobre L, y por aquí por S más 1 sobre LC, y todo esto por P-I de S. Listo, ¿vale? Qué extraño salió esto. Porque no lo puse como fracción. No le hagan caso a
garabatos que aparecen ahí. Bueno, entonces tengo mi función de transferencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la ecuación diferencial correspondiente de esta función de transferencia. Aquí no me importó la función o la ecuación diferencial. Lo modelé utilizando este análisis de impedancias, que es otra forma válida de encontrar funciones de transferencia. Pero ahora lo que voy a hacer es transformar esta función de transferencia en ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues pasando la multiplicación o todo el denominador multiplicando a b o de s. ¿Cómo quedaría dicha operación? Quedaría paréntesis s al cuadrado más r sobre l por s más 1 sobre l, ya me salí, lc, ¿sí? Y todo esto multiplicado por b o de s igual a, lo podemos dejar indicado, 1 sobre lc sin multiplicar el 1 por bi de s, ¿ok? ¿Sí? Entonces agarré todo el polinomio del denominador y lo pasé multiplicando a BO. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es multiplicar BO por cada término. Y lo que haría es aplicar transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Sería S cuadrada BO de S. Luego más la fracción de R sobre L, ¿sí? ¿Alguien abrió su micrófono por ahí? Bueno, ya lo cerraron. SBO de S, luego más, puedo dejarlo indicado, frac de 1 sobre LC por B. Ok, gracias. Sí, ya oí. Es que luego empiezo a oír ruido y cosas así. Y pienso que quieren participar. Bueno. Y LC PI de S. Ok. Bueno. Multiplicando cada término por BO de S. Ok. Ahora lo que tendría que hacer es transformar las la transformada inversa de una s cuadrada por BO de S. Vamos a buscar aquí en internet rápidamente transformadas de Laplace de derivadas. Por aquí. A ver. No, eso no me sirve. Eso tampoco me sirve. A ver, algo que sirva como formulario. Aquí. Esta. ¿Sí? Aquí tenemos la transformada de Laplace de la segunda derivada, que dice s cuadrada f de s, ¿no? La transformada inversa, bueno, con condiciones iniciales. Nosotros ahorita no estamos considerando esta parte de condiciones iniciales, f de 0, f' de 0. Si nosotros tenemos s cuadrada f de s, representaría la segunda derivada. Si tenemos una s, sf de s representaría, obviamente, la primera derivada. Cualquier función multiplicada por cualquier potencia de s representa la enésima derivada de esa función. Es decir, si nosotros fuéramos para acá, la transformada de Laplace de la enésima derivada de f de t sería s a la n f de s. Su transformada inversa, pues obviamente es la representación de la enésima derivada. ¿Ok? Entonces, si tengo aquí s cuadrada f de s, perdón, BO de s, su transformada inversa, pónganle aquí, aplicando
Laplace, ok, la canción está. Si aplicando transformada inversa de Laplace a la ecuación resultante del despeje, pues tendríamos lo siguiente. Ecuación, vamos a ponerle acentos, aquí están los acentos, y segunda derivada sería B, la segunda derivada de BO de S. ¿Ok? ¿Está? Si lo acepta, como lo puse, ok. Entonces estaría transformando S cuadrada BO de S sería igual a la segunda derivada de BO de S. Pongo frac porque las transformadas, las constantes salen de las transformadas. Ahora RL pasa así similar y la transformada de S BO de S sería igual a la primera derivada de BO. Perdón, aquí la estoy errando, es BT, ya en el tiempo sería la primera derivada de BO con respecto al tiempo, ¿ok? Y la transformada de cualquier función pues simplemente pasa al tiempo o cambia su dominio, ¿no? Que sería la transformada de BO de S, pues sería BO de T, ¿ok? Igual a 1 sobre LC BI de T, ¿ok? Y esa sería ya la ecuación diferencial que representa esta función de transferencia, ¿ok? Ya no vamos a agarrar la forma canónica, sino vamos a hacer la definición directa de, ¿cómo se dice? La definición arbitraria, perdón, de estados, ¿ok? Ya tengo mi ecuación diferencial. Para hacer la definición arbitraria de estados, bueno, así como de resumen de esto de la presentación, ya tengo la forma canónica controlable. Ya, tengo un modelo en espacio de estados. Pero ahora quiero obtener otro modelo a partir de la función de transferencia original, convirtiéndola en ecuación diferencial. Voy a hacer la asignación arbitraria de los estados que vimos por aquí, ¿sí? Todo esto que hicimos por acá, ¿ok? Aquí teníamos yes, ahora tenemos bes, simplemente. Vamos a definir las variables de estado, pero primero vamos a despejar la segunda derivada, la derivada de mayor orden de esta ecuación. Simplemente pongo el igual aquí y todos los estos los cambio por negativos. Y este igual sería un signo más. ¿Sí? Pasando o pasar restando todos los términos que no son la segunda derivada de BO de T, ¿sí? Sería menos RL sobre la primera la primera derivada de BO de T y menos 1 sobre LC por BO de T y más 1 sobre LC BI de T. Vamos a definir los estados de manera arbitraria. ¿Cómo empezamos dicho procedimiento, jóvenes? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la salida del sistema aquí? ¿O cuál sería la primera, la función que no tiene derivada? Pues veo. ¿Ok? Y el primer estado, que es x1 por orden numérico, sería igual a BO. Vamos a omitir ya las DTs, ¿ok? Todo esto de DT, BO por T, BO prima por T, BO biprima por T, ya lo vamos a quitar. Y así tendría, ¿no? x1, que también es función en el tiempo, sería igual a BO. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Correcto? Exacto, sí. Tendría que derivar, como dice su compañero, vamos a poner el acento, x1, que sería igual a la correspondiente primera derivada de BO, ¿ok? Y listo, ¿sale? No sé por qué los hace así, no le hagan caso.
Quién sabe por qué le cambió de cursivas a estas letras medio rectas. Pero es lo mismo. Ah, aquí me toqué. Es BO, perdón. Listo. Ok. Bien. ¿Puedo seguir derivando la variable de estado x1, jóvenes? Es correcto. Entonces, si no puedo seguir derivando, yo requiero la segunda derivada de BO, pues agarro la siguiente variable de estado, ¿okay? Que sería x2. Ok. Y ahora ya, ahorita voy a agarrar, le voy a dar la vuelta a la ecuación y voy a poner que x2 es igual a BO. Ok. Ah, no, perdón. Primera derivada de BO. ¿Sí? Y listo. Entonces, ahora sí ya puedo derivar la segunda variable de estado para obtener tanto la derivada de x2 como la derivada de la variable de estado que me está exigiendo mi representación en espacio de estado. Y listo. Ya tengo definida una variable de estado para la función de BO, otra variable de estado para la primera derivada de BO y pues obviamente la segunda derivada de BO en función de una derivada de una variable de estado. Hasta aquí ya vamos bien. Y algo que no se nos debe olvidar, déjenme centrar esto, es que de aquí nosotros definimos una de las ecuaciones importantes del espacio de estados, que es que x, perdón, el acento x1 es igual, o la derivada de x1, perdón, es igual a x2, ¿ok? Eso no olvidarlo porque esta es una de las ecuaciones. La otra ecuación, que es la de x2 punto, sale de la sustitución de las variables de estado en el despeje de la ecuación diferencial, ¿okay? Que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Sustituir las equivalencias de BO y las derivadas de BO en el despeje de la ecuación diferencial en en variables que me faltó de estado de BO y las derivadas de BO en el despeje de la ecuación diferencial. ¿Okay? Eso sería lo que vamos a hacer aquí. Es decir, vamos a sustituir primero BO de t, perdón, la segunda derivada de BO de t, que será igual a ¿qué? A la primera derivada de x2. ¿Sí? Estamos sustituyendo todo esto que definimos aquí por acá. Luego, entonces, ya me equivoqué, ahí está. Necesitaríamos menos y la fracción de r sobre l por la primera derivada de BO, que sería igual a ¿qué? A la variable x2. ¿Por qué? Ya tenemos una derivada en dicha ecuación, ya no necesitamos otra derivada, ni mucho menos alguna derivada de mayor orden a 1. ¿Ok? Entonces sería simplemente x2. ¿Ok? Y luego sería menos el parámetro 1 sobre LC y sustituir BO de t, que sería x1. Y bueno,
Si quisiéramos ser muy categóricos, podríamos hacer esta igualación, que U es igual a BI de T. Vamos a quitarle el dt, ¿ok? Que U es igual a BI, ¿sí? Entonces, si tengo esta igualación, pues tendría que hacer más el parámetro 1 sobre LC y poner U, ¿ok? Y esa sería mi segunda ecuación diferencial de mi representación en espacio de estados. Esta sería la primera. Y por aquí mi segunda ecuación, ¿ok? ¿Y la salida cuál sería, jóvenes? La salida del circuito, ¿qué es? Y es igual a BO, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y BO a qué es igual? ¿Pones? Así es. BO es igual a X1, por lo tanto, la salida Y de mi representación en espacio de estado será igual a la variable X1. Bueno, ya tenemos las tres ecuaciones que representarían a mi sistema en espacio de estados. ¿Ya lo podríamos dejar así? Sí, pero como nos gusta verlo en forma matricial, según, pues eso vamos a hacer. Vamos a ponerlo en forma matricial. ¿Qué necesitamos poner aquí? En la primera, en el primer vector, pues son las derivadas de los estados, ¿ok? Ya se puso feo. No sé qué estoy haciendo. Ya. A ver. Aquí afuera. Oh, no me deja hacerlo. ¿Listo? ¿Qué onda? Sí. Ahorita nos vemos. Vale. Bueno, es que vino aquí un compañero y ya se atoró Word. No, no te atores. Ya. Pensé que se iba a cerrar. No sé qué le pasa. Qué raro, déjenme borrar esto. No, no te atores. Déjenme incluso guardarlo. ¿Dónde lo guardo? Para que se pueda abrir. Aquí. Déjenme cerrarlo, no sé qué pasó. Algún problema gráfico. No, si ya te había guardado. No. Sí, recuperar. No, no se guardó. Valiendo. Pinche Word. A ver. Pues sí. Oh, que la canción. Falló. Bueno. Vamos a tener que escribir otra vez todo. Bueno, quedó en el video, jóvenes. Voy a empezar desde otra vez las ecuaciones diferenciales. Que sería X, perdón, es acento a estas computadoras y sus cosas. X1 igual a X2 que habíamos definido. Posteriormente la ecuación de X2 punto igual era a menos R sobre L X2, luego menos 1 sobre LC X y abajo 1, luego más lo que habíamos definido que eh, 1 sobre LC igual a, no, perdón, por U, ¿sí? Pero sí habrá que retomar aquí
Que x1, no hay que meter la ecuación. X1 era igual a BO, ¿sí? Y luego habíamos puesto que creo que es dot, no, si no, x1 era igual a BO. No me gusta cómo lo hace. Quién sabe por qué lo hizo así. Ya va otra vez a atorarse esto. Diablos. No sé qué le pasa al Word, que está fallando. Bueno, va de nuez. X1 igual a BO. Vamos a hacerlo separado. Símbolo ecuación. X bajo 1 igual a B bajo O. Y habíamos definido aquí igual X2. ¿Sí? ¿Y qué era lo siguiente que teníamos definido? Pues la ecuación diferencial... No, perdón. Era la derivada de X2. Igual a la segunda derivada de... de BO. Listo. Ya estaba así. Y habíamos definido que U era igual a BI. ¿Vale? Y ahora sí. Entonces... Vamos a ver si esto deja de fallar. X1 era... La derivada de X1 era igual a X2. Listo. Y que la derivada de X2 era igual a menos... Bueno, voy a ordenar las variables ya, de acuerdo a lo que quedó ahí grabado. Voy a poner primero 1 sobre LC X1. Listo. Luego era menos R sobre L X2 más lo mismo de esto de por acá. Lo voy a copiar. Aquí era U. ¿Ok? Listo. No sé por qué aquí pareció más menos. Más. Fin, enter. Y lo último que había puesto era que la canción que Y era igual a BO y pues era igual a X1. Listo, ya estamos otra vez, ¿verdad? Listo. Y lo que siguiera, ¿sí? Porque no lo voy a poder editar otra vez. Si falla el Word, déjenme guardarlo. Si falla el Word, pues va a quedar la imagen. Ya está. Si vuelve a fallar, debería de recuperarse la versión anterior. Bueno, lo siguiente es construir las matrices, ¿no?
estaba yo que había que definir el vector de derivadas de x. ¿Sí? Vamos a ver si me deja copiarlo. 2. Ya está. Ahí está. Mi derivadas, ¿ok? De x1 y x2. Entonces ahora hay que construir la matriz de parámetros. Y es una matriz de 2 por 2. Listo. Como la derivada de x1 depende únicamente de x2, y recuerden que la primera columna de la matriz A es para las variables o para las constantes que son de x1, y la segunda columna son para las variables de las constantes que son de x2. Entonces sería 0 y 1. ¿Ok? Muy similar a lo que teníamos aquí en la representación de la forma canónica. Se va a parecer un poco, pero va a haber una diferencia entre la matriz B y la matriz C. ¿Okay? Bueno. Entonces vemos una similitud. ¿Okay? Lo siguiente es poner los parámetros vamos a construir primero la matriz A de la ecuación de x2, que sería para x1 menos 1 sobre LC, y podemos ver que hay coincidencia, y para x2 menos R sobre L. Y nos falta nuestro vector de estados, que es un vector columna, x1 y x2. ¿Sale? Guardamos por si falla otra vez. Ya está. Entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación, ¿sí? La matriz A por X. Luego más B. Aquí es donde viene la diferencia, ¿sí? Aquí en la matriz B, o en el vector B, faltó el corchete. A ver dónde está. Aquí. La ecuación de x1 punto depende de u. Si es un no, pues va a un 0. Y para la ecuación de x2, el parámetro que está multiplicando a u es 1 sobre LC. Y aquí está la primera diferencia. El 1 sobre LC, que era el parámetro B2, ahora se movió hacia la matriz B, ¿sí? Ya no es igual, digamos, la representación, pero dinámicamente sí es igual. Así quedaría la ecuación de estados. Ahora tenemos que plantear la ecuación de salida, que sería Y igual a, pues, una matriz o un vector renglón de dos renglones, de dos columnas, perdón, un renglón, y este se multiplica por el estado X, ¿ok? Y Y no la definí. Sí, está aquí. Y es igual a BO, que será igual a X1. Si la primera columna es las constantes de X1, pues sería 1 y 0. Y listo. ¿Okay? Esta sería la representación en espacio de estados en forma arbitraria del circuito RLC, y esta sería la representación en forma canónica controlable del mismo circuito. ¿Ok? Lo único que cambió fue la matriz B y la matriz C. La matriz A, que representa la dinámica, esa no cambia independientemente de ¿cómo se llama? Que no fue ahorita el nombre. Independientemente de la representación que nosotros estemos haciendo, ¿ok? Como les decía en un inicio, las representaciones en espacio de estados tienen la particularidad de que no son únicas, ¿ok? Aquí tenemos la forma canónica controlable, aquí la representación arbitraria, y si quisiéramos, pudiéramos hacer la representación en forma canónica observable, y también va a ser distinta, ¿sí? Pero
dinámicamente representan exactamente al mismo sistema. Eso sí no tiene variación. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita ustedes de ejercicio para practicar esto? Van a cambiar de lugar la bobina por el capacitor. ¿Ok? Es decir, van a poner aquí la bobina y por acá el capacitor, y el voltaje de salida ahora será en la bobina. ¿Ok? Es decir, tendrían que hacer, déjenme ver a ver si este programa me deja escribir adecuadamente. Vamos a tener un inductor, un capacitor y, bueno, una resistencia, que sería esta cosa, ¿no? Creo que ahí se alcanza a ver bien. Bueno, entonces la bobina la tendríamos que poner por aquí. Ahora déjenme buscar a ver si encuentro el inductor. El inductor clásico. Este. Es que ese sí se deja mover sus terminales. Sería la inductancia, el capacitor, eso lo dejamos ahí, y la resistencia. Resistor creo que se llama. No, resistencia. Aquí está la de piquitos. Quitamos esto. Bueno, vamos a ver si cambiamos el condensador también. No, lo dejamos así. Simplemente vamos a cambiarle el grosor a la línea para que se vean iguales, sea más grande. Bueno, el ejercicio que van a ustedes hacer es cambiar de posición el capacitor y la inductancia. Debía haber movido primero para que quedara más o menos a distancia. No me pregunten por qué hace esto este programa. Vamos a ponerla por acá. Vamos a quitarlo porque se ve medio raro. No sé por qué hace faramañas, pero bueno. Se supone que ya debe estar bien. Bueno. Ahí está. Ya se dejó. Y por aquí la salida, ¿no? Bueno, esto también vamos a bajarlo. Y por acá el voltaje de entrada. Ok. Entonces ustedes lo que van a buscar ahora, no sé por qué hizo eso. Vamos a copiar este de acá arriba. Y nada más como para que quede representado. No sé por qué hace eso. Bueno, ni lo voy a juntar. Nada, lo voy a poner por aquí para representar. Entonces, ustedes van a encontrar ahora el modelo matemático. Esto BI de T sería por acá. Vamos a ver el texto. Y por aquí BO de T. Ok. T. ¿Sí? Ahora van a hacer este cambio. ¿Sí? Recuerden que esto es R. Y esto es, obviamente, L. ¿Ok?
Ahora van a encontrar el modelo con esto que hicimos, o que les expliqué aquí, para este circuito. Ok, vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner la presentación por acá. Si requieren esto, vamos a dejarlo por aquí. ¿Sí? Por si requieren que le vaya cambiando a lo que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces utilicen la metodología que acabamos de ver acá. Esta de las resistencias e impedancias. Copien el circuito en sus cuadernos que tengan en sus casas. Y ahorita les voy poniendo la presentación. ¿Ok? Para que lleguemos a la representación de espacio de estados ahora de este cambio en el modelo. ¿Ok?